hijo, no salgas, quédate en casa, pues por ahí anda el vengador. Esto era lo que decían las madres a sus hijos en Barquisimeto, Estado Lara, pues había un motorizado que tenía aterrorizado a los larenses, que aparecía después de las 11 de la noche disparando a quien se consiguiese, el cual apodaron el Vengador. Crónica de Venezuela es dirigida por el analista de criminalística y criminología Pablo Slade. Entre el año 2007 y año 2014, apareció en Barquisimeto un hombre, el cual los larenses apodaron el Vengador, ya que este aparecía entre las 11 de la noche y 3 de la mañana, montando una moto negra, vestido de negro con guantes negros y capucha negra, disparando mansalva en el oeste de la ciudad a quien se consiguiese. Muchos atribuyeron que este hombre perseguía delincuentes para justiciarlos, pero mientras funcionarios del 6CPC investigaban los hechos, determinaron de que ninguna de las víctimas del Vengador tenían que ver con el mundo delictivo, pero el interrogante era ¿por qué lo hacía y de dónde provenía? Pues esta es la historia de un hombre el cual nosotros consideramos es un asesino serial. Cuando la noche caía en Barquisimeto, el Estado Lara, y más que todos los fines de semana, entre las 11 de la noche y 3 de la mañana, un hombre a bordo de una moto negra, vestido de negro con guantes negros y capucha negra, patrullaba el oeste de la ciudad buscando víctimas. Si se encontraba una persona sola caminando por alguna calle, le disparaba, con la intención de asesinarlos. También si se conseguía un grupo de personas reunidas en un punto, también disparaba mansalva, donde dejaba saldos de muertes y heridos. Algunos sobrevivientes de los hechos que lograron escapar de la emboscada del hombre pudieron dar ciertas características físicas del sujeto, la cual ayudaría para el proceso de investigación. Pues estos decían que el hombre estaba vestido totalmente de negro, cargaba guantes en sus manos negras, pantalones negros, chaqueta negra, botas negras y pasamontaña negro, que parecía ser un hombre flaco y alto, de tez morena, pero que lo más alertador es que parecía ser un policía. También habían dado datos de la moto donde se desplazaba, una Empire TX totalmente negra, la cual tenía a los costados del tanque las iniciales PJ1, la cual ayudaría al 6CPC para acelerar la captura del sujeto, ya que determinaron que se trataba de un asesino y no de un vengador. Ya se le atribuían entre el año 2013 y 2014 más de 7 homicidios violentos, en donde destaca un menor de 15 años y más de 15 heridos, los cuales lograron sobrevivir al ataque. Mientras el 6CPC aceleraba las investigaciones para dar con el hombre, los larenses vivían el terror de caminar de noche. Pero gracias al trabajo de inteligencia de investigaciones del 6CPC, se logró la captura del hombre a principios de septiembre del 2014. Se trataba de un hombre de 43 años de edad, de tez morena y aproximadamente unos 75 de estatura, el cual se llamaba Ernesto José Matas Rivas. En el momento de su captura, el hombre se encontraba solo, por lo cual los funcionarios determinaron que las actuaciones delictivas del sujeto era individual, es decir, cometía los hechos de homicidios de manera solitaria, lo cual intrigó a los investigadores. En la interrogación al sujeto, por su apariencia policial y en las investigaciones del 6CPC, se pudo determinar que el hombre perteneció al extinto Cuerpo de Policía Metropolitana de Caracas, específicamente de la brigada que apodaban en los 90 los Pantaneros, pues los cuales eran una élite de grupos tácticos motorizados, bien preparados, de uniforme beige, los cuales se abatían con delincuentes en barriadas, dándolos de bajas y en muchos casos ajusticiándolos. Grupo élite que apareció a finales de la década de los 80, unos años después de la desincorporación del Grupo Gato de la Policía Técnica Judicial. También se enteraron de que el hombre era oriundo de Caracas y que tenía años viviendo en Barquisimeto. Pero la historia del vengador, Julio Matas Rivas,
no termina ahí, ya que el 6CPC comparaba el patrón de crímenes del sujeto con asesinatos ocurridos con años de anterioridad en Barquisimeto y otros crímenes de vieja data de los años 90, las cuales fueron investigaciones dejadas por antiguos funcionarios de la Policía Técnica Judicial del Distrito Capital por homicidios de algún justiciero, los cuales se paseaban por la teoría de que podría ser un funcionario de la Policía Metropolitana de Caracas, pero debido a que este cuerpo policial era una fuerza con más de 7.000 hombres en sus filas, era infructuosa la investigación, ya que estos se oponían en muchos casos para proteger a sus funcionarios, lo cual esto quedó en casos sin resolver. En aquellos años, una novela protestante de RCTV, la cual se llamaba Por estas calles, conoció la historia de este tal vengador, el cual personificaron en la novela, de un comisario que pertenecía a un cuerpo policial parecido a la Policía Metropolitana, que se aprovechaba de sus funciones para identificar a delincuentes, ubicarlos, secuestrarlo y ajusticiarlo, poniéndole una etiqueta en su dedo, el cual bajo amenaza hacía que ellos mismos escribiesen su nombre, algo que ponía anteriormente en la morgue de Bellomonte para identificar el cadáver. Pero nos quedamos con la interrogante de que Ernesto José Matas Rivas sería también aquel justiciero misterioso de los años 90. El 6CPC no dio detalles de esas investigaciones de vieja data, pues el sujeto sería juzgado en los tribunales de Barquisimeto por 2 víctimas fatales. El 11 de noviembre del año 2014 sería presentado ante un tribunal, pero no lo llevaron, pues familiares de algunas víctimas estaban apostados a la afuera, clamando justicia. Al final fue condenado por 2 muertes comprobadas y enviado a un centro penitenciario. Luego de esto, los familiares de las víctimas tuvieron paz y tranquilidad, aunque sabían que nada le devolvería a su ser querido. Los larenses pudieron volver a caminar en las calles de noche tranquilo. Hace unos años lo vimos recluido en el centro penitenciario de Coro del estado Falcón, donde pudimos conversar con él. Nos dimos cuenta que era una persona deportista, atlética e inteligente. Se jactaba de ser más inteligente que cualquiera, siendo una persona sociable y de aspecto tranquilo. No nos dio detalles completos de sus crímenes, pero sí nos dimos cuenta de que sufre de psicopatía, de rasgos narcisistas, que encaja muy bien en el perfil de un asesino serial. Unos años más tarde, específicamente en el 2016, lo vimos en el Rodeo 2, donde nos enteramos de que el hombre aplicaba estos crímenes basado en los años 90, cuando era funcionario de la Policía Metropolitana. Era que después de las 11 de la noche aplicaban una ley llamada vagos y maleantes, el cual se llevaban a cualquier persona detenido si no justificaba su estadía en la calle a esa hora. Por lo cual Ernesto Rivas, y bajo su conducta psicopática, le molestaba ver personas después de las 11 de la noche en la calle. Era un hombre que ameritaba atención psiquiátrica, ya que el hombre quedó traumado porque en los años 90, para pertenecer al grupo táctico de los pantaneros, fue elegido y obligado para justiciar un delincuente, porque de lo contrario salía de la brigada, cuestión que le provocaría problemas psicológicos. Trauma que lo llevaría a tener esa conducta psicopática. Pues esto nos deja en claro que Ernesto José Matas Rivas no se podría clasificar como un asesino múltiple, ya que venía de un cuerpo de seguridad del Estado, cumpliendo el perfil de un asesino serial. Hoy en día desconocemos dónde se encuentra y a cuántos años fue condenado, pero lo que sí sabemos es que es un hombre peligroso, de conducta de psicopatía, que al quedar en libertad hay un alto índice de que podría volver a cometer los delitos, ya que esto es un hombre que se mueve en solitario, que solo se le atribuyeron 2 víctimas para condenarlo. Se presume que tenía más de 40 homicidios, pero como en Venezuela la pena máxima es hasta 30 años, es suficiente con 2 homicidios para que alcance la pena máxima. Ahora si sale en libertad, lo podrían volver a capturar y presentarlo con otras víctimas, pero sin que la acusación fiscal se parezca a la que fue condenado. Y de esta manera pasaría el resto de su vida en la cárcel, donde no le podría hacer daño a más nadie. Pero gracias a la astucia del 6CPC, este caso quedó resuelto y reposando entre los archivos de casos de investigación de homicidios concluidas.